Muy bien, llegamos a nuestro último cuadro de este estudio. Regula un poquito. Número 4. El Evangelio es el único medio para la salvación de los perdidos de todas las naciones. Toda la humanidad que está en el primer cuadro, al morir va a ir al juicio de Dios. Por eso se manifestó la justicia de Dios, la redención, el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección. Pero todo lo que Cristo hizo en este tercer cuadro, y que lo vimos, y está en Romanos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, no tiene ninguna utilidad práctica para la gente que está en el primer cuadro. Los que al morir, al no tener a Cristo, van a ir al infierno. No tiene ningún valor si nosotros no predicamos el Evangelio. Todo este gran sacrificio por toda aquella gente no les llega. La única forma que les llegue es si nosotros anunciamos el Evangelio. La salvación te llegó a vos porque alguien te predicó. Si no te hubiera predicado, hoy estarías perdido y por la eternidad estarías perdido. En gratitud a Dios por el sacrificio de Cristo y en gratitud porque alguien te llevó el Evangelio, es importante que cada uno de nosotros asumamos el compromiso de predicar el Evangelio al mayor número de personas, dentro de lo que sea posible para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver este último cuadro. Vamos a Romanos capítulo 10. Allí Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En Romanos, los capítulos 9, 10 y 11, Pablo, dentro de toda la epístola, hace como un paréntesis, de alguna manera, para hablar de la situación de Israel. Él era un israelita, pero Israel como nación, a pesar de que el Mesías vino a través de ellos, del pueblo de Israel, Israel como nación, los gobernantes, los sacerdotes, los sumos sacerdotes y la mayor parte de la nación no aceptaron al Mesías. Y Pablo tenía tristeza en su corazón por sus compatriotas. Por eso dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley,
Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Antes de entrar en el tema central, Pablo hace esta referencia a la situación de Israel y señala aquí varias cosas interesantes. Primero, que él ora por sus connacionales, como nosotros, al ser argentinos, oramos por los argentinos, pero no únicamente por los argentinos, oramos también por otras naciones. Pablo tenía un ministerio para los gentiles. Gentiles significa las gentes que no eran del pueblo de Israel. Así que él tenía un ministerio especial para las otras naciones, pero también tenía oración y ministerio para los de su nación. Y dice Pablo que Israel no tiene conocimiento de la justicia de Dios, porque quieren encontrar la salvación por medio de la ley, por medio de la obediencia a la ley. Porque Moisés fue el que recibió la ley, pero justamente ahora viene y se manifiesta la justicia de Dios. ¿Qué dice la ley? Es muy simple. La ley muestra la voluntad de Dios en mandamientos. Hay 10 mandamientos, luego hay muchos otros mandamientos. Y la ley dice así: el que cumpla con todo esto se salva. ¿Alguno pudo cumplir? ¿Hubo un solo hombre que pudo cumplir toda la ley? ¿Sí o no? Pregunto otra vez, me gusta una respuesta más completa de todos. ¿Algún hombre en la tierra pudo cumplir toda la ley de Dios? ¿Todos los mandamientos? No, nadie, ninguno. Todos pecamos, todos en mucho o en poco fallamos. Entonces la ley lo que hace es mostrar la necesidad de un Salvador. Como nadie pudo cumplir, como leímos antes, por cuanto todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos perdidos. Entonces hacía falta un Salvador. Y eso es lo que muestra la ley, la necesidad de un Salvador. Ahora vamos a los versículos 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así. Uno es la justicia por la ley, nadie la pudo cumplir. Ahora la justicia por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Dios no nos exige para salvarnos una cosa imposible. Subir al cielo para traer abajo a Cristo no hace falta. Cristo bajó de motus propio, de sí mismo. Él, obedeciendo la voluntad del Padre, Él ya bajó del cielo. ¿Quién puede hacer subir a Jesús del abismo? Él murió, descendió
al Hades, a la morada de los muertos. Así dice la palabra. Él murió, su cuerpo quedó en la tumba, pero su espíritu, su persona, descendió hasta el abismo. Y de ahí Dios lo resucitó. No hace falta subir a Cristo de los muertos. Él ya resucitó. Todo ya fue hecho por Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, gritó en la cruz: consumado es. La deuda ya fue pagada. El pecado fue quitado. El viejo hombre fue crucificado. El velo fue roto. El camino a la presencia de Dios fue abierto. Satanás fue vencido en la cruz. Principados y potestades fueron avergonzados públicamente. Todo fue hecho. Consumado es. No tenemos que hacer nada. Todo lo hizo Cristo. Pero Dios exige de nuestra parte una respuesta, pues la salvación de una persona no puede ser una imposición. Dios no puede salvar a nadie que no quiera ser salvado. Imponer la salvación no forma parte del carácter de Dios. Si lo hiciera, estaría violando su imagen en el ser humano. Cuando Adán pecó, Dios no interfirió. Cuando Eva extendió la mano para tomar del fruto prohibido, Dios no le pegó en la mano diciéndole: ¿qué haces? No, Dios respeta la voluntad que le dio a cada persona. Para salvarnos, Dios espera de cada hombre, de cada mujer, una respuesta voluntaria e inteligente. Y no le pide algo imposible. Lo imposible ya Cristo lo realizó con su muerte y resurrección. Versículo 8 y 9. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, muy accesible, está al lado tuyo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Está cerca de tu boca y de tu corazón. Qué fácil que lo hizo, cómo lo simplificó. Todo lo hizo Cristo en la cruz para que todos puedan tener acceso fácil a la salvación. Pero no es una imposición. Hay algo mínimo que el pecador tiene que hacer. ¿Cuál es? Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Ahí está la condición. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tus pecados serán perdonados. Serás transformado en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Tendrás vida eterna. Eso significa ser salvo. Serás un hijo de Dios, una hija de Dios. La salvación es el mayor milagro que un ser humano puede experimentar. Recibir perdón, una nueva naturaleza, recibir vida eterna, recibir el Espíritu Santo, el reino de Dios establecido en nuestro corazón.
Esta es la condición mínima que Dios pide. Él hace todo el resto. No te tenés que salvar a vos mismo. No te tenés que cambiar a vos mismo. Él te va a salvar, Él te va a cambiar, y es lo que pasó con mi vida y lo que pasó con tu vida. Ahora, por muchos años, los evangélicos predicamos equivocadamente y muchos hoy siguen predicando un evangelio equivocado. ¿Cuál es? Si un pecador quiere ser salvo, hemos dicho antes de tener luz, tiene que aceptar a Jesús como su Salvador. Y aquí no dice eso. Aquí dice que tiene que aceptar a Jesús o confesar a Jesús, reconocerlo como Señor. Hay una gran diferencia. Vamos al otro cuadro. Aquí está lo que la Biblia enseña sobre la salvación. Hay una condición. La condición es confesar a Jesús como Señor. La palabra Señor en griego es Kyrios. Ustedes ya lo saben. Reconocer a Jesús como Señor significa reconocer que Él es el dueño de todo lo que existe, de mi vida también, de mi familia, de mi casa, de mis bienes, de mi tiempo. Todo lo que soy le pertenece a Él. Lo estoy reconociendo por fin, que Jesús es el Señor, el Kyrios. También Señor significa que Él es la autoridad. El pecado más grande de cada ser humano es que cada uno vive como se le da la gana, hace su propia voluntad. Es lo que hizo Eva, es lo que hizo Adán y es lo que hacen todos. Yo vivo como se me da la gana, yo hago lo que quiero. Esa independencia de Dios. ¿Qué es la conversión? Doblar las rodillas delante de Jesús, como ordenó el Padre, y reconocerlo como Señor. Que toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué hicieron los evangélicos? Un cambio. Sacaron la palabra Salvador, porque Jesús sí es el Salvador, el único Salvador, el glorioso Salvador. Sacaron esta palabra de aquí y lo pusieron aquí como condición. No es condición. La condición es reconocerlo como Señor. Y si lo reconoces como Señor, Él va a ser tu Salvador. Para que Jesús sea mi Salvador, lo tengo que reconocer como mi Señor. Si lo reconozco como mi Señor, Él se transforma en mi Salvador. Amén. Este es el Evangelio del Reino, que no conocíamos y que predicamos un evangelio equivocado durante muchos años, hasta que Dios nos visitó y abrió nuestros ojos. Por años predicamos y por siglos se predicó un evangelio sin reino, un evangelio de la gracia mal entendida. Se predicó una salvación sin señorío. Y sin quererlo, hemos ensanchado la angosta puerta de salvación. Hay una sola forma de salvarse, es reconociendo a Jesús como dueño y máxima autoridad sobre nuestra vida.
Qué maravilloso fue cuando comprendimos el Evangelio del Reino. Y ver en los Evangelios que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y en todos los lugares enseñaba y predicaba el Evangelio del Reino de Dios. Amén. Y eso es lo que nos manda a predicar, un evangelio completo. El mes pasado estuve con otros 3 pastores en la República Democrática del Congo. Es la primera vez que iba allí. En el Congo hay más de 80 millones de personas. Es una de las más grandes naciones en cuanto a habitantes de África. Los evangélicos son el 40% de la población. Lindo número, ¿no? 40% de la población. Fuimos a un retiro de pastores, 4 días. Unos 300 pastores se juntaron y les hablamos del Evangelio del Reino de Dios. Se quedaron maravillados. El tercer día nos dijeron: nosotros nunca escuchamos esto. Es la primera vez que escuchamos hablar del reino de Dios, del Evangelio del Reino de Dios. Esto es lo que la iglesia evangélica del Congo necesita, porque somos muchos en número. Y como dijo el vicepresidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas, el movimiento evangélico en el Congo es como un río muy largo y muy ancho, pero de 1 centímetro de profundidad. ¿Por qué? Porque se predicó por años, desde el siglo pasado, no 20, del 19 ya se predicaba en el Congo un evangelio sin reino. Y nos dijeron los pastores: por favor, necesitamos esto, vuelvan otra vez, van a venir el año que viene, no nos dejen solos. Dios nos ha hablado, ha abierto nuestros ojos. Les hablamos también del discipulado y quedaron impresionados. Jesús no dijo: vayan por todas las naciones, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Perdón, Jesús no dijo: vayan y hagan evangélicos a todas las naciones. Ni dijo: vayan y hagan católicos a todas las naciones, sino discípulos. No se imaginan la pobreza que hay en el Congo, la suciedad por las calles, el analfabetismo que hay, la prostitución. Los padres a las niñas de 11, 12 años los entregan a la prostitución para tener un poco de dinero para comer. A uno se le parte el corazón. Y digo: ¿cómo puede ser 40% de evangélicos y el país en tal miseria? El resultado de predicar un evangelio sin reino, un evangelio fácil, un evangelio donde se presenta a Jesús solo como Salvador. ¿Quién quiere que Cristo le perdone sus pecados? ¿Quién quiere ir al cielo? Y todos levantan la mano y todos quieren. Pero sus vidas no cambian. Siguen vagos. Siguen mintiendo, siguen robando, no les gusta trabajar. Hace falta una revolución espiritual y lo único que puede traer ese cambio es el evangelio del reino de Dios. Amén. Muy bien. A ver, ¿quiénes de aquí van a ir al Congo? Y Dios puede llamar.
Emanuel está dispuesto. Ahí otro más también. Amén. Gloria a Dios. Estemos abiertos. Muy bien. Canta la Mesa nos decía así. Volviendo a nuestro enfoque, me fui un poco. El evangelio es anuncio. Si no hay anuncio, no hay evangelio. Es el anuncio del reino de Dios. Las buenas noticias del reinar de Dios, del reinado de Dios, del reino de Dios. Es lo que Jesús predicaba, lo que los apóstoles predicaban. Si no anunciamos, no hay evangelio, no hay posibilidad de que la gente se salve. Por eso el cuarto cuadro es tan importante para que el tercer cuadro tenga fuerza, tenga sentido, llegue a la gente. Y Canta la Mesa nos decía así: el evangelio es la mano de Dios que a través del anuncio llega al pecador, se acerca al pecador. Y la fe, bueno, aleluya, se bautizó los apuntes. Tranquilo, no pasa nada. Bueno. Y llévate esto. Gracias. Así que el evangelio es la mano. Bien, vamos mejorando. Gracias. Entonces el evangelio, el anuncio, es la mano de Dios que a través de la predicación del anuncio se acerca al pecador. Y la fe es la mano del pecador que se extiende y lo toma y dice: quiero, creo lo que me están diciendo. Entonces, a ver, vení. ¿Cómo es tu nombre? ¿Miguel? Matías. Matías, párate acá. Mírame a mí. Ahí está Matías. El evangelio es esto. Estamos los dos así, no pasa nada. Pero yo le extiendo la mano. Yo no le dije nada a Matías. Pero él entendió y extendió la mano. Ahora yo no puedo forzarle. Yo puedo extender la mano. Y él extendió la mano para tomar de la mía. Este es el evangelio y esta mano es la fe. Esto es cuando creo lo que el evangelio me está diciendo, creo y lo acepto. Yo le estoy ofreciendo algo y él lo aceptó. Él se agarró. Fuerte agarra, Matías. Más fuerte. Así. Yo no lo voy a soltar más. Y le voy a dar fuerza. Y cuando se tocan las dos manos, ocurre un milagro. Él experimenta la salvación, la conversión. Entonces, hermanos, a algunos le extendemos la mano y no es como Matías. Yo no le dije nada y él extendió la mano y la tomó. A algunos le extendemos la mano y se quedan así. ¿Qué vamos a hacer? Por eso dice en Romanos 10, no todos obedecen al evangelio. Pero la fe viene por el oír. ¿Cómo les llegó a él la fe? Por oír. ¿Qué es oír? Yo le anuncié el evangelio.
Y a él le vino fe. Y él respondió, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias, Matías. Sos un gran actor. Y Canta la Mesa nos decía, es como cuando dos cables se tocan. La luz se enciende. El motor empieza a funcionar. Todo lo que sucedió en el cuadro 3 de la gran redención empieza a funcionar en el hombre, en la mujer. Eso es la salvación. Muy bien. Ahora vamos a ver los 7 eslabones de la salvación. Los eslabones nos hablan de una cadena. Y en esta cadena de la salvación hay 7 eslabones. Lo vamos a leer aquí en el texto de Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí hay 7 eslabones. A ver. El primero, ordenándolos así: enviar. El segundo, es ir. El tercer eslabón es predicar. El cuarto eslabón es oír. No pueden oír si alguien no predica. El quinto eslabón es creer. El sexto, invocar. Y el séptimo, salvar. Ahora dicen así: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿De verdad? Si uno usa para tirar una cadena, se va a romper en el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil de estos 7? Cada uno piense, cada uno analice. Ahora, ¿quiénes son los responsables de cada eslabón? Enviar, ¿quién es el que envía? Dios. Ir, ¿quiénes tienen que ir? Respondan, por favor. Nosotros. Tercer eslabón, predicar. ¿Quién tiene que predicar? Nosotros. Oír, ¿quién tiene que oír? El perdido. Y al oír tiene que creer, extender la mano. Invocar. Y el último eslabón es salvar. Y eso es lo que hace Dios. Nosotros no podemos salvar a nadie. Así que Dios es responsable de 2 eslabones: enviar y salvar. Él ya nos envió. Ya dijo: vayan, id a todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Nos toca a nosotros obedecer, ir y predicar. Tenemos 2 eslabones. Hagamos nuestra parte. Y el perdido o los perdidos tienen que hacer los 3 eslabones restantes.
Oír, creer e invocar, confesar a Jesús como Señor. A nosotros nos toca hacer nuestra parte. Dios hace su parte y el que oye tiene que hacer también su parte. Dios es fiel. Él nunca falla. Él nos envió y está pronto para salvar al más perdido de los pecadores. Hagamos nuestra parte. Amén. Muy bien. Vamos terminando. Entonces dijimos que este es el cuadro, que lo extrajimos de Romanos. Primer cuadro, capítulo 1. El segundo cuadro, capítulo 2. El tercer cuadro, capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el último, capítulo 10 de Romanos. Por eso al leer Romanos, yo fui descubriendo por la ayuda del Espíritu Santo que este cuadro era vivo delante de Pablo. Ardía su corazón con esa pasión por los perdidos. Y miren, a ver, Florencia, esto es el corazón de Pablo. Tenía en su corazón este fuego que lo hacía él imparable. El fuego de ir y luego ir a otros lugares, a otras ciudades, a otras naciones. No podía parar, no podía parar. Y cuando le escribe a los romanos dice: nunca llegué a Roma, pero esta vez quiero llegar a ustedes. ¿Saben qué le dice en el último capítulo 16? Cuando llegue a ustedes, voy a estar un poco entre ustedes, pero quiero que ustedes me encaminen hacia España. Él no solo quería llegar a Roma, capital del imperio, quería ir al último país de la cuenca del Mediterráneo, que era España. Es como decirle: bueno, yo voy a llegar a Roma, pero en Roma ustedes me van a tener que pagar el pasaje por Alitalia de Roma a Madrid, por decirlo con nuestras palabras actuales. Me encaminen significa me ayuden económicamente para llegar. Esta era la pasión de Pablo. Él dice en Romanos 16, el último capítulo de Romanos: desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Saben dónde queda Ilírico? No tengo en el Power el mapa, pero imaginemos el mapa. Digamos que aquí está Jerusalén, Israel. Arriba está Siria, donde está Antioquía. De ahí empezó Pablo su trabajo apostólico. Luego aquí está lo que actualmente es Turquía. Y allí está Galacia, está Asia, provincia romana, Bitinia, aquí, actual Turquía. Después está otra península, Grecia. Al norte de Grecia, Acaya. Al norte de Acaya, Macedonia. Al norte de Macedonia, Ilírico. Ya llegamos al centro de Europa.
Turquía, Grecia, subió hasta allá. Luego hay otra península, es Italia, la bota en el mapa. Pablo quería llegar a Italia para luego seguir a la próxima. ¿Cuál era la próxima? España. Esa era la pasión de Pablo. Desde Jerusalén, ya toda esta zona de Israel, de Antioquía, Chipre, Galacia, Bitinia, Asia, Acaya, Grecia, Macedonia, al norte ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Y ahora quiero llegar a ustedes, los que están en Roma, para que me manden a España. Amén. ¿Cuál era el motor? El motor que hacía arder el corazón de Pablo era el anterior. Vamos, 2 atrás. No. El 4, ese. Este era el motor. Él tenía delante suyo esto: la humanidad, el juicio, la redención y el evangelio. Tengo que llegar con el evangelio a todos. Y eso hacía arder este fuego en tu corazón. ¿Por qué no le pedimos a Dios que ponga el mismo fuego en nuestro corazón? ¿Cuántos dicen amén? Y si lo que hacía arder este fuego era este cuádruple, entonces que esto se grabe delante de nuestros ojos espirituales y que cada día el cuadro que miremos sea este cuadro, y eso hará arder en nuestro corazón el mismo fuego. Pablo llegó a Roma. Nunca se imaginó cómo iba a llegar. ¿Sabe cómo llegó? Encadenado, preso. Casi pierde la vida en el naufragio. Pero un ángel del Señor le reveló una noche en el barco. No tengan miedo, dijo a todos los tripulantes. Vamos a perecer, el barco se va a hundir. Pero el ángel del Señor estuvo conmigo y me dijo que ninguno de los pasajeros y de la tripulación iba a ahogarse. Y así fue. Pablo tenía que llegar a Roma y llegó a Roma, preso. Lo pusieron lo que hoy llamamos prisión domiciliaria. Alquiló una casa. Y el último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles dice que Pablo permaneció en Roma 2 años enteros en una casa alquilada. Claro, tenía un soldado en la puerta. Él estaba encadenado, no podía salir, pero podía recibir a la gente que venían. Y venían, y de la mañana hasta la noche, ¿qué les predicaba? El evangelio del reino de Dios, y les enseñaba acerca del Kyrios Jesucristo. ¿Sabe lo que significaba en Roma predicar que el verdadero Kyrios es Jesucristo? Porque el que se arrogaba el título de Kyrios era el emperador de Roma, el César. Y él estaba predicando a la gente que no, el verdadero Kyrios, el dueño de todo, la autoridad máxima, es Jesucristo. Ese era el mensaje que él predicaba. Amén. Por eso terminamos con el último versículo. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén.
El que cree, no me avergüenzo. Voy a extender la mano, porque no es mi mano, es la mano de Dios. Cuando yo le anuncio el evangelio, Dios extiende su mano al pecador, y quizás el pecador, como Matías lo hizo, agarre y se salva. Amén. Coraje, hermano. No te avergüences, a tiempo y fuera de tiempo, de anunciar el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Dale gracias a Dios por su palabra. Y pedile a Dios ahí donde estás, que tu corazón sea como el de Pablo. Que ese fuego se encienda o se reencienda, se aumente en tu interior. Y que se transforme en esa pasión, esa determinación de predicar el evangelio al mayor número posible de personas. No le prives el evangelio a nadie. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu revelación, Señor. Es nuestra oración, oh Dios, que nuestro corazón se encienda como el corazón del apóstol Pablo. El mismo fuego queremos, la misma pasión, la misma decisión de ir y anunciar tu palabra a la mayor cantidad de personas. En el nombre de Jesús, hoy nos colocamos en tus manos. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús. En voz alta repetí: Señor Jesús, me entrego a ti. Me entrego a la misión. Gracias porque tu evangelio llegó a mí. Ahora quiero que corra desde mí al mayor número posible de personas. Por eso en esta mañana me entrego a ti nuevamente. Arda mi corazón con ese fuego de tu espíritu. Quiero arder como Pablo. Me pongo en tus manos como tu servidor para anunciar el evangelio. Usa mi vida para la salvación de muchas personas. Envíame a donde quieras, cerca o lejos, yo estoy dispuesto. Gloria sea tu nombre. Amén y amén. Aleluya.